vamos a desarrollar los ejercicios de física y química, en este caso la unidad número 5 correspondiente a dinámica lineal. Bien, en este primer caso tenemos que nos dice una fuerza neta de 420 newtons acelera un objeto a razón de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es su masa? Bien, recordamos que en física la fórmula de fuerza es igual a masa multiplicado por la aceleración, donde la masa nos tiene que dar en kilogramos si no se convierte y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces reemplazamos. ¿De qué dato tenemos acá? Bueno, tenemos la fuerza que es igual a 420 newtons, no tenemos la masa, pero sí tenemos la aceleración que es 6 metros por segundo al cuadrado. Utilizando estos datos en la fórmula tenemos 400, vamos a borrar acá, 420 newtons igual la masa multiplicado por la aceleración que es 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces tengo 420 newtons, ¿no?, dividido entre 6 metros por segundo al cuadrado es igual a la masa. Recordemos, todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Movemos la pizarra. Entonces tenemos que la masa es igual a 42 entre 6, 70, ¿no? Y newtons entre metro por segundo al cuadrado es kilogramo. Entonces tenemos que la masa es igual a 70 kilogramos, la alternativa C. Bien, en este caso nos dicen que en el diagrama se muestra un cajón de 8 kilogramos, que viene a ser la masa, sobre el cual actúan dos fuerzas horizontales. Dice, halla la aceleración que adquiere el cajón. Bien, abajo hemos realizado los vectores y su orientación, ¿no?, y su sentido. El de 46 newtons va de izquierda a derecha, el de 22 newtons tenemos que va de derecha a izquierda, y tenemos una magnitud ahí que es el peso, que en este caso vamos a despreciarlo, ya que el movimiento se da netamente en el eje horizontal. Acá lo que tenemos que realizar es una sumatoria de fuerzas en el eje X, porque es ahí donde se da el movimiento, que es igual a la masa multiplicado por la aceleración. La sumatoria de fuerza en X, entonces si recordamos estática, los vectores que apuntan hacia la derecha serán los positivos, en este caso 46 newtons, y los vectores que apuntan hacia la izquierda serán los negativos, 22 newtons, igual a la masa. En este caso tenemos la masa que es 8 kilogramos, pero no tenemos la aceleración, lo que vamos a calcular. Bien, entonces tenemos ahí 46 menos 22, 2 al 6, 4, 2 al 4, 2. Entonces tenemos 24 newton igual a 8 kilogramos por la aceleración. Este 8 que está multiplicando pasa a dividir 24 newtons entre 8 kilogramos. Entonces la aceleración será igual a 24 entre 8, 3, y newton dividido entre kilogramos es metros por segundo al cuadrado. En este caso obtengo la alternativa C. En este caso nos dice que con una fuerza de 40 newtons se deslizan dos bloques por un pavimento liso de manera que estos aceleran. Calcule la tensión en la cuerda. Bien, en este caso la tensión vendría a ser qué fuerza se está ejerciendo sobre esa cuerda, ¿verdad? Nos dicen que el valor de la fuerza es 4 newtons, 40 newtons, vamos a apuntar ese dato, la fuerza es 40 newtons. Tenemos dos masas, una masa de 3 kilogramos y otra masa de 2 kilogramos. Vamos a apuntar acá masa 1, 3 kilogramos, y masa 2, 2 kilogramos. Bien, entonces nos piden la tensión en esta cuerda, ¿no? Una tensión T. ¿Qué tensión está soportando esa cuerda? Esa tensión también se representa por newtons. Muy bien, y además de eso vamos a representar dos DCLs. El primero, vamos a pintar, el primero sería DCL de este bloque, vamos a llamarle el bloque A. Este sería el DCL del bloque B. Entonces en el bloque B vamos a representar el DCL, diagrama de cuerpo libre del bloque B, en este caso el bloque B, que pesa 2 kilogramos. Tenemos un vector fuerza que va hacia la derecha
y nos dan el valor, correcto. Y además algo que está impidiendo que se mueva es esta tensión. Entonces tenemos también el peso, que es masa por gravedad, pero se va a despreciar en ese caso porque el movimiento se está efectuando en forma horizontal. Si realizamos una sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos que es igual a masa por la aceleración del sistema. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos hacia la derecha la fuerza y hacia la izquierda la tensión, que es igual a la masa de ese bloque, que es 2 kilogramos, por la aceleración del sistema, que todavía no calculamos. Entonces tenemos acá que la fuerza equivaldría a ¿cuánto? 40 newtons, que es el dato que nos dan, menos la tensión, igual a 2 kilogramos multiplicado por la aceleración. Entonces tenemos que 40 newtons menos 2 veces el kilogramo por la aceleración es igual a la tensión. Ya tenemos el valor de la tensión que hemos obtenido de el sistema B, del diagrama de cuerpo libre B. Vamos a ponerle mejor, tensión es igual entonces 40 newtons menos 2A. En realidad es 2 kilogramos fuerzas multiplicado por la aceleración, pero vamos a representarle como 2A. Muy bien. Entonces, ahora vamos al DCL del cuerpo A. En el DCL del cuerpo A vamos a tener que un peso, que también es masa por la gravedad, que en este caso se va a despreciar porque el movimiento es netamente horizontal. Y vamos a tener en este caso, en el DCLA, la tensión está tirando hacia la derecha. Muy bien, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. En este caso la única fuerza que tenemos es la tensión, igual a la masa de este bloque, del bloque A, es 3 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Muy bien, entonces el valor de la tensión ya hemos calculado inicialmente, que tenemos acá. Entonces este valor de la tensión vamos a reemplazarlo. Entonces la tensión entonces 40 newtons menos 2A igual a 3A. Ese valor de A que está restando pasa a sumar 3A más 2A. Tengo entonces 40 newtons, 3 más 2, 5A. Entonces el valor de la aceleración es 40 entre 5, movemos un poquito la pizarra, y tenemos que la aceleración entonces de todo este sistema es 40 entre 5, 8 metros por segundo al cuadrado. Y como nos están pidiendo el valor de la tensión, entonces podemos reemplazar el valor de la aceleración, que obtenemos 8 metros por segundo al cuadrado, en esta ecuación o en esta ecuación. Bueno, nos convendría entonces en esta segunda ecuación, ¿no? Donde tenemos que la tensión es igual a 3 veces el valor de la aceleración. La tensión entonces en la cuerda será 3 veces el valor de la aceleración, que es 8. La tensión será 3 por 8, 24. Como es en fuerza, 24 newtons. Y en el caso de acá la relativa D. En este caso, en el número 5, tenemos que el enunciado nos dice que se aplica una fuerza de 100 newton, tal como se observa en la figura. Ahí tenemos la figura. Nos piden calcular la aceleración del bloque, siendo el coeficiente de rozamiento 0,1, y la gravedad nos piden para trabajar con 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, como acá tenemos la fuerza F, acá tenemos la fuerza F, un zoom ahí. Bien, tenemos la fuerza F, pero esta fuerza está formando un ángulo con la horizontal, de tal manera que acá subdividiendo el vector tenemos acá fuerza por el seno de 37 grados, y vamos a tener que otra fuerza por el coseno de 37 grados, correcto. También, como es un bloque que tiene peso, tenemos acá que es masa por la gravedad. El peso es la masa por la gravedad. El movimiento intuimos que se va de izquierda a derecha, acá nos indica la aceleración hacia el movimiento, pero la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va a estar pues en sentido contrario al movimiento, de derecha a izquierda. Bien, todo esto lo vamos a llevar a un DCL. Acá está el DCL, donde podemos observar que el vector F, que está de azul,
ahí está, formando un ángulo de 37 grados. Como hemos dicho acá, se descompone, esa es la palabra, en el eje Y por el seno del ángulo que está formando con la horizontal, que en este caso es 37 grados, y como está apuntando hacia abajo, lo representamos desde el centro hacia abajo, fuerza por el seno de 37 grados. Y también se descompone en un eje horizontal que va de izquierda a derecha, F coseno de 37 grados. Como va hacia la derecha, lo representamos desde el origen hacia la derecha, F coseno de 37 grados. Muy bien. Pero además de eso tenemos el peso está apuntando hacia abajo, masa por la gravedad, y la fuerza que se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento, que entonces sería en sentido contrario, ¿no? de derecha a izquierda. Entonces los vectores descompuestos serían acá todos los que son de color rojo, y para el cálculo vamos a efectuar una sumatoria de fuerzas, primero en el eje X y luego en el eje Y. Vamos entonces, efectuamos sumatoria de fuerzas en X igual a, como hay movimiento, es masa por la aceleración del sistema, o en este caso el bloque. ¿Qué fuerzas tengo en X? Como el movimiento va de izquierda hacia derecha, entonces serán positivos la fuerza por el coseno de 37 grados, y no tengo otro vector más que apunte hacia la derecha, entonces los que van hacia la izquierda serán negativos, es la fuerza de rozamiento, igual a la masa multiplicado por la aceleración. Tenemos el valor de la fuerza, claro, que es 100 newtons. Tenemos el coseno de 37, tenemos la fuerza de rozamiento, tenemos la fórmula de fuerza de rozamiento, ¿no? Que es el coeficiente de rozamiento que nos están dando multiplicado, en este caso, y la masa del bloque, creemos que es 10 kilogramos, entonces vamos a calcular la aceleración. Vamos a despejar entonces el valor de la aceleración. Esta m de masa está multiplicando la aceleración, va a pasar a dividir. Entonces obtenemos que la fuerza por el coseno de 37 grados menos la fuerza de rozamiento, todo esto dividido entre la masa, será igual al valor de la aceleración. ¿Qué dato tenemos? Tenemos la fuerza, correcto, que es 100 newtons. Tenemos el coseno de 37, acá ha aparecido las razones trigonométricas del triángulo de 37, 53. El coseno de 37 es 4/5. Muy bien, tenemos la masa es 10 kilogramos, correcto. Y la fuerza de rozamiento que no la tenemos. Entonces para eso vamos a efectuar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que también va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero como el movimiento se está dando en el eje horizontal, quiere decir que no se está moviendo el bloque en el eje vertical, por lo tanto todo esto tomaría el valor de 0. Y acá debo explicar otra fuerza más que aplicando la ley de Newton, que ante toda acción hay una reacción. La acción por la cual el peso trata de hundirse sobre este piso, el piso ejerce una reacción que se conoce como reacción normal y va en sentido contrario a donde apunta el peso. Entonces acá tenemos otro vector que es la normal. Efectuando la sumatoria de fuerzas en Y, vemos que la normal es positivo porque apunta hacia arriba, y los negativos serían la masa por la gravedad y menos la fuerza por el seno de 37 grados igual a 0. Despejamos que la normal es igual a la masa por la gravedad, está con menos, pasa con más la fuerza por el seno de 37 grados. Calculemos ya el valor de esta normal. La masa de ese bloque es 10 kilogramos, la gravedad nos dicen para trabajar 10 metros por segundo, más la fuerza que nos están dando es 100 newtons, y el seno de 37, como podemos observar acá, el seno de 37 es 3/5. Muy bien, reemplazamos 10 por 10, 100, más, acá podemos simplificar, podemos extraer quinta de 5, 1, quinta de 100, 20, porque 20 por 5 es 100, y 20 multiplicado por 3, 60. Por lo tanto, la normal equivale a 100 más 60, 160 newtons. ¿Para qué nos sirve la normal? La normal nos sirve para poder calcular la fuerza de rozamiento. La fórmula de fuerza de rozamiento, vamos a calcularlo por acá, quito la pizarra.
La fórmula de fuerza de rozamiento es, la fuerza de rozamiento es igual a la normal. Vamos a apuntar la normal, movemos la pizarra, la normal o fuerza o reacción normal por el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es un dato que nos dan, ¿no? Entonces, la normal que hemos calculado es 160 multiplicado por el coeficiente de rozamiento, que es 0,1. Bien, vamos entonces a apuntar ese valor acá, que es 0,1. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es 16 newtons. ¿Y dónde nos sirve ese dato? Pues acá, para calcular el valor de la aceleración. Reemplazando, entonces tenemos que la fuerza original es 100 newtons multiplicado por el coseno de 37, que tenemos 4/5, menos la fuerza de rozamiento que acabamos de calcular, 16 newtons, y todo esto dividido entre el valor de la masa, que es 10 kilogramos. El valor de la aceleración del sistema será entonces, vamos a aplicar acá una simplificación, quinta de 5, 1, quinta de 100, 20. 20 por 4, 80 newtons, menos 16 newtons, dividido entre 10, no es 10 kilogramos, 10 kilogramos, no es 10 newtons. Entonces la aceleración será igual a, vamos a mover la pizarra, restamos 80 menos 16, 6 al 10, 4, 2 al 8, 6, 64 newtons entre 10 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración será igual a 64 entre 10, 6,4, y newtons dividido entre kilogramos es metro por segundo al cuadrado. En este caso vemos la alternativa A, 6,4 metros por segundo al cuadrado. En el caso 13, sobre un cuerpo cuya masa es de 24 kilogramos, actúa una fuerza de 12 newtons. ¿Qué aceleración experimenta? Bien, en este caso, como todo cuerpo está sometido a una fuerza, pues va a tender a moverse. Entonces va a experimentar una aceleración. Esa aceleración precisamente es la que nos piden calcular. La fórmula más simple que hemos visto o que vemos nosotros en el manual es de que la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración, donde la fuerza se mide en newtons, n, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo quiero representar la fuerza, obviamente la masa será kilogramo y la aceleración metro por segundo al cuadrado. Quiere decir de que esto debe dar la unidad de fuerza, que es newtons. Y si quiero calcular masa, pues pasaría a dividir. Y si quiero calcular aceleración, la masa pasaría a dividir, ¿no? Entonces, esto para aclarar este punto. Apuntando los datos acá, me dicen que la masa de este cuerpo, la masa, es igual a 24 kilogramos. Y su fuerza, o la fuerza que actúa sobre este cuerpo, es de 12 newtons. ¿Qué pasaría si es que nos dan el kilogramo en submúltiplos, o sea, en gramos o miligramos o en toneladas, que es un múltiplo? Habrá que convertir. Convertimos todo a kilogramo para poder aplicar la fuerza, la fórmula de la fuerza, y obtener la medida en newtons. Entonces, utilizando la fórmula, me dice que fuerza es igual a masa multiplicado por la aceleración. La fuerza es 12 newtons, igual la masa 24 kilogramos, y la aceleración la que nos piden calcular. Entonces tengo acá que es este 24 que está multiplicando, va a pasar a dividir 24 kilogramos, igual a aceleración. La aceleración es igual, bueno, acá lo represento en forma contraria, no cambia nada, 12 entre 24, 12 entre 24, pero me detengo acá, newton entre kilogramo. Newton entre kilogramo, si nosotros vemos la explicación inicial, newton entre kilogramo, si sabemos que newtons es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado, entonces newtons, este kilogramo pasa a dividir entre kilogramo, es igual a metro por segundo al cuadrado. O sea, newton, fuerza, entre masa, kilogramo es aceleración. Por eso es que en los cálculos que hemos hecho obteníamos eso, ¿no? Entonces acá podemos simplificar, mitad de 12 es 6, mitad de 24 12,
mitad de 6,3, mitad de 12,6, ponemos tercia, tercia de 3,1, tercia de 6,2, ¿no? Un medio, y newton entre kilogramo, no olvidemos, es metro por segundo al cuadrado. Podemos expresarlo así como fracción o también como decimal. Un medio es 0,5 metros por segundo al cuadrado. En este caso, la alternativa A. Bien, en el caso número 12 nos dice que los mejores velocistas logran una rapidez de 10 metros por segundo cubriendo una distancia de 20 metros. ¿Cuál es la fuerza de fricción? O sea, ¿con qué fuerza los pies de estos velocistas logran moverse? Si pesan 68 kilogramos, ¿no? Bien, entonces nos piden calcular entonces esta fuerza con la cual los velocistas logran moverse. Y recordemos que la fuerza es masa por la aceleración. Y la masa de este velocista nos están dando que es 68 kilogramos. Excelente. Pero no tenemos la aceleración del sistema. Pero sí nos dan que este velocista alcanza una rapidez de 10 metros por segundo en una distancia de 20 metros. Entonces, si esta distancia es de 20 metros, el velocista termina con una velocidad final de 10 metros por segundo. Obviamente va a partir de reposo, es un dato que no nos dan, pero se deduce que el reposo es 0, ¿no? Entonces, parte del reposo, velocidad inicial 0, llega a 10 metros por segundo, su velocidad final, y recorre 20 metros. Entonces, con estos datos podemos calcular la aceleración, sí, porque de las fórmulas de la aceleración, o las ecuaciones del MRV que vimos en la clase anterior, donde no utilizamos tiempo, es en la segunda fórmula, y despejando el valor de la aceleración, obtenemos que velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, dividido entre 2 veces el espacio, es igual a la aceleración. Reemplazamos esos datos acá. La velocidad 2 al cuadrado, o sea 10 al cuadrado, la velocidad 1 al cuadrado, 0 al cuadrado, dividido entre 2 multiplicado por la distancia, que es 20. Entonces tenemos que la aceleración es igual a 10 al cuadrado 100 entre 40, porque 2 por 20 es 40. Simplificamos acá, obtenemos 0 con 0, mitad de 4, 2, mitad de 10, 5. Obtenemos acá entonces que la aceleración es igual a 5 medios. Muy bien, ¿dónde reemplazamos esto? En la fórmula, que la fuerza es igual a masa, 68 kilogramos, por la aceleración, 5 medios metros por segundo al cuadrado. La fuerza entonces será igual a, simplificando, mitad de 2, 1, mitad de 68, 34. Entonces acá obtenemos 34 por 5, 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 3, 15, más 2 que he llevado 17, 170 kilogramos por metro por segundo al cuadrado es newton. Entonces la fuerza es 170 newtons, la alternativa D. Muy bien, con esto hemos llegado a la parte final de esta explicación de los ejercicios de autoestudio de dinámica lineal, que es la unidad número 5. Para los alumnos queda pendiente entonces enviar su tarea por la plataforma Blackboard y rendir su examen.